Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Muchas gracias a todos los que llegáis aquí, que ya me conocéis. Para los que no me conocéis, me presento. Yo soy Apolo Oscar. Bienvenidos a mi canal. En mi canal podéis encontrar desde reacciones de todo tipo de artistas, todos los artistas que la gente me recomienda, incluso hasta opiniones como esta. Es un poco un cambio de formato. Vamos a ver qué tal me va. Quisiera que sea un poco natural, quisiera hablar un poco del álbum. Hemos escuchado que los que no han escuchado aquí arribita podéis ir a ver a todas las reacciones que tengo de Mon Laferte. ¿Qué opino yo? Este es el octavo álbum de Mon Laferte. Autopoética nace y con ella nace una nueva forma de leer y escuchar a Mon Laferte. ¿Por qué digo leer y escuchar? Porque las letras, las bases y todo es para mí una obra de arte. Aquí, bueno, 14, un álbum compuesto por 14 temas que la propia artista, la propia Mon Laferte nos definió como mucho más que, bueno, que reflexivo que sus trabajos anteriores, o sea, mucho más reflexivos y como un cambio, digamos, a sus trabajos anteriores. Y en él, bueno, en él experimentó con nuevos instrumentos, creando sus nuevas canciones a partir de bases o samples rítmicos, volviendo así a la esencia más alternativa de sus primeros años. Eso es creatividad, creatividad pura para mí, o sea, una creatividad, o sea, increíble. El título de su octavo álbum proviene del concepto que ya sabéis que si habéis visto mis otras reacciones nos dejó muchos conceptos en tanto en los títulos como en las letras. En este caso autopoética que viene siendo autopoiesis, bueno, que es acuñado por los biólogos chilenos Francisco Valera y Humberto Maturana, si no sabían, Maturana, en los años de 1970. Para definirnos un poco, esto lo estuvimos hablando cuando dimos la canción, pero bueno, para definirnos un poco el proceso del automantenimiento celular que nos hace el cuerpo. El automantenimiento celular que nos hace el cuerpo. Para mí, esta es una obra de arte, es espectacular, es increíble. O sea, voy a tratar de hacer esta opinión, este análisis un poco natural, sin cortes, totalmente sin cortes, soltando todo lo que yo más o menos quiero opinar, quiero decir qué tal me pareció. Me gusta creer en la idea del renacimiento constante y convencerme de que a pesar de las adversidades de la vida, tengo la capacidad de seguir reinventándome y ese es el gran don que todos tenemos. Esto nos lo define, digamos, ella. O sea, texteo literalmente esto de Mon Laferte, cuando nos dice, me gusta creer en la idea del renacimiento constante y convencerme que a pesar de las adversidades de la vida, que pueden ser muchísimas, o ojo, podemos pasar por muchas cosas, podemos pasar, tropezarnos, caer. Recuerden que Mon Laferte de Chile viajó a México y es algo que mucha gente ha criticado y lo que no saben es que muchos artistas, incluso uno conocido que seguramente no conocéis y que voy a nombrar aquí, Lazo, que es un cantante, compositor y artista venezolano. Él viajó a México, pasó por muchas cosas, se reinventó, confió y bueno, ahí la está pegando. Eso nos cuenta en este disco Mon Laferte que a pesar de todas las adversidades, tengo la capacidad de seguir reinventándome y ese es un gran don que todos tenemos. Me encanta. Me encanta porque no importa cuántas cosas pasemos, este disco me hizo a mí, me hizo entender muchas cosas, me hizo saber que podemos hacer lo que queramos, porque este disco tiene pop, alternativo, alternativo independiente, tiene tango, tiene cumbia, tiene muchas cosas, tiene nuevos instrumentos que Mon no, digamos, no utilizaba y que hizo posible, o sea, es impresionante.
Y es por eso que en Autopoética podemos encontrar, entre otras frases, una cumbia rebajada en Te juro que volveré, es un trick hop, un mariachi, un bolero. En Tecnochitlán hay referencias al movimiento del tango electrónico y el interludio. O sea, es que simplemente es increíble. En el artículo 123, un tecno crudo podemos escuchar. Es que simplemente es increíble. En Autopoética, una salsa en todas las reglas. Increíble en todas las reglas. O sea, ese movimiento. En Amantes Suicidas. Y bueno, una impactante reinterpretación, pues, digamos, de todo lo que se puede ver en Amantes Suicidas. Mucha gente, de hecho, Amantes Suicidas es una de mis favoritas que tengo aquí ahorita apuntado. Tengo un top 5 de las canciones que más me gustaron aquí. Casta Diva, una pieza de ópera increíble. O sea, escuchamos la ópera de Vicencio Bellini, que si no han escuchado, les recomiendo que vayan a escuchar las reacciones. Y si no han escuchado el álbum, les recomiendo que vayan a escuchar el álbum, que es una obra de arte de verdad. Por ejemplo, en esta de Casta Diva, donde reina exactamente lo mejor de este erudito género y hace guiños a Demovodka y bueno, ella nos contó que la idea principal era mezclar todos los mundos que ella ama, básicamente en este tema. Es que simplemente es una obra de arte que ella inventa, reinventa aquí. O sea, simplemente increíble. Y bueno, en eficientemente cada tema es de su propio mundo, ¿saben? O sea, es el submundo y el universo de autopoética que ella nos brindó. En el álbum es, digamos, un paisaje lleno de referencias que nos permiten seguir aprendiendo, digamos, admirando. em, eh, ¿Qué les puedo decir? Seguir explorando las diferentes capas de un artista. Aquí Mon dejó, yo siento que en su octavo álbum dejó todo, o sea, deja todo aquí plasmado y seguir, bueno, permite seguir explorando diferentes, digamos, escenarios que nos hace referencia a todas estas palabras, a todos los géneros que hizo, o sea, cumbia, todo, o sea, en que, bueno, digamos que la industria musical es bastante compleja, es bastante exigente, es bastante, digamos, se ha perdido mucho, se ha perdido bastante la esencia de la música hoy en día. Y hay artistas como Mon Laferte que nos traen este tipo de obras maestras con unos mecanismos para que la industria y la época en la que vivimos muchas veces, digamos, se valorice más, se entienda más, que bueno, que nos dejan ver más allá y nos hacen tener esa fe y esa esperanza de que hay buenos artistas hoy en día, ¿saben? O sea, Autopoética nos deja una cosa muy clara, que es, bueno, muy interesante, que los procesos creativos y las obras nacen en el momento así que deberían nacer, o sea, es como que eh, yo creo que una cosa que dijo ella que nos comentó es que definitivamente nunca habría hecho un álbum como este y pienso que todo el poder, toda la creatividad que nos hizo aquí es simplemente increíble, ¿saben? O sea, es un álbum muy completo, los géneros que tuvo, todo lo que nos enseñó, porque hubo conceptos detrás de todo este álbum, hubo palabras, hubo cosas que definía. Cada álbum, si lo escuchamos o sea, puede ser una protesta al mundo, puede ser ella mostrando el amor que le tuvo o que le tiene a su pareja, por lo menos en Pornocracia, cuando escuchamos, yo estaba en la reacción eh, viendo Pornocracia y de pronto yo no entendía bien el vídeo y de pronto veo, pero ¿qué coño está pasando aquí? Digo, pero ¿qué coño está pasando aquí? Es
Es totalmente algo que no me esperaba. Yo simplemente pensé que era Mon cantando al revés y resulta era que había un tipo ahí con ella haciéndole un oral. O sea, ¿qué coño? Un álbum que nos muestra este tipo de cosas, como por ejemplo en Tenochtitlán, las cosas que se muestran ahí, o por ejemplo cuando habla de su abuela, simplemente espectacular. Este álbum nos mostró un Amon que yo creo que queremos escuchar siempre, que sabemos que puede dar todo, a pesar de todo lo que haya. Y bueno, yo también quiero saber qué opinan ustedes. Yo quise hacer esta opinión, digamos, em, así, al natural, hablar aquí con ustedes, expresarles un poco lo que yo sentí con este álbum, 14 canciones, 14 temas que nos dejó en su octavo álbum, Autopoética. Para mí, para mí, para Apolo Oscar, tengo un top 5. Me gustaría, por favor, que ustedes me dejaran el top que tienen, si es un top uno, top 3, top 5. Dejármelo en los comentarios, lo discutimos, dejarme saber qué opináis también de esta obra de arte que es Autopoética de Mon Laferte. Sin cortes, sin ediciones, sin nada. Este es un formato que me gustaría empezar a traer un poco de los álbumes, de los discos de los artistas que vamos escuchando, hablando también un poco de las personas, de todo lo que, bueno, pueden llegar a pasar. El mundo de la música es bastante complicado, es bastante jodido, porque se exigen muchas cosas, son muchos años de gira, contratos, cosas que muy poca gente sabe cómo se maneja, pero que los músicos que lo hemos vivido lo sabemos y que es jodido. Si algún día queréis conocer un poco más de la música, em, podéis dejármelo en los comentarios, podéis decirme qué tal les parece este formato, si queréis que lo haga con otros artistas. Tengo pensado también hacer un formato que se llama Conociendo a, Conociendo a, y es un artista que ya hemos escuchado aquí hablando, porque tengo tantos artistas aquí, pero ¿realmente conocéis a todos o realmente venís por las de Mon? Porque aquí en mi canal hay un montón de vídeos y son artistas muy buenos. Les digo que vale la pena escuchar a algunos de los artistas que están aquí en este canal. Por eso voy a hacer una sección que se va a llamar Conociendo a, y voy a traer a varios artistas que ya he conocido. Ojalá fuera a traerlos aquí como una entrevista. Pronto seguramente se puede dar. Recordar, este álbum me hizo pensar a mí que podemos hacer todo lo que queramos. Nos tenemos que, digamos, plantear, tenemos que manifestar las cosas que queremos, no se dejen caer, no se den por vencidos, apóyense siempre en todo. Y bueno, aquí va mi talk. Me tardé un poco. Bueno, quería que esto fuera natural, hablar un poco de lo que me gusta, de lo que saben. Esto a mí me apasiona. Yo soy músico, podéis verlo atrás. Tengo una guitarra. Hay un segundo canal donde hago música para mí. Pero bueno, sin hablar más, que no sé qué tal va a quedar esto. Es la primera vez que hago algo así. Eh, Top 5 de las canciones que más me gustaron a mí. Este álbum fueron número uno. Bueno, vamos a decirlo del top 5 para abajo. En el puesto número 5 tengo Amantes Suicidas, una canción que es erótica, pero romántica, dedicada a alguien que quiere mucho. Así lo veo yo. El ritmo, las letras me gustaron bastante. En cuarta posición, Pornocracia. Nos deja un significado y un video que a la gente seguramente le gustó mucho. Las letras está buena la letra. Tercer lugar, Préndele Fuego. Esa me gustó bastante. Es que este es digamos, un álbum donde ella suelta todo, se define como lo que es y lo que siempre va a ser. eh, Espectacular, una reina. Y bueno, Préndele Fuego me gusta mucho en el puesto 3. En el puesto número 2, Moon Shiny, porque me encantó la mezcla de ritmos, todo lo que se disfrutó ese Moon Shiny. Y en primer lugar, ¿sabéis cuál? Casta Diva. Me encantó.
una obra de arte espectacular porque a pesar de que Casta Diva, como les dije antes, em, de la ópera, eh, es que es increíble. Pone una parte de la canción real, de la canción real, y es que simplemente es espectacular, ¿saben? O sea, escuchar Vicencio Bellini en Casta Diva y saber de que fue totalmente una obra de arte, cómo lo hizo, es que esto es una ópera y todos los géneros que mezcló para mí, espectacular, espectacular. No sé qué tal les parezca esta nueva sección del canal. Es un poco yo hablando del tema aquí al natural, sin cortes ni ediciones, dejando mi talk, dejármelo ustedes en los comentarios, conversar conmigo aquí, a ver qué les pareció esto, si seguimos escuchando más discos y seguimos opinando y hablando qué tal les parece. Así que dejármelo todo en los comentarios y nos vemos en la próxima.